Hola, ¿qué tal? Buenas a todos ustedes. Bienvenidos a nuestro podcast Historia y Ley. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Eduardo Martínez y pues muchas gracias, Juan, por la invitación y pues vamos a avanzar aquí en el podcast. Así es, mi compañero Luis Eduardo y un servidor Juan Gilberto vamos a explorar un tema fundamental para la educación en México: la trayectoria jurídica y política del artículo tercero constitucional. Este artículo ha pasado por varias reformas significativas desde su creación en 1917, y cada una de estas reformas ha impactado de manera profunda la educación en nuestro país. Así es, acompáñenos en este recorrido por la evolución del artículo tercero desde su redacción original hasta las reformas más recientes. Comencemos. Vamos a iniciar con esa primera constitución política de los Estados Unidos mexicanos en 1917. Para ser exactos, el 5 de febrero de 1917, el primer jefe del ejército constitucionalista y encargado del poder ejecutivo, el presidente Venustiano Carranza, proclamó la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, y con ella el artículo tercero de la educación. Así es, el artículo tercero establecía que la enseñanza es libre, pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación. Lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior que se imparte en los establecimientos particulares. Ninguna corporación religiosa ni ministro de algún culto podrán establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. Las escuelas primarias particulares solo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia oficial. En los establecimientos oficiales se impartiría gratuitamente la enseñanza primaria. Interesante, Luis, amigos. Como vemos, desde su nacimiento, el artículo tercero de la educación establecía y promovía que la educación fuera laica y gratuita. Fue la educación primaria en los establecimientos oficiales, sentando entonces las bases para un sistema laico y gratuito en nuestro país, en México. Así es, Juan, y vamos a comenzar con la primera reforma del año 1934. La primera reforma al artículo tercero se publicó el 12 de diciembre del año 1934 durante la presidencia de Lázaro Cárdenas. Esta reforma introdujo la educación socialista y excluyó toda doctrina religiosa, combatiendo el fanatismo y los prejuicios. Ese artículo tercero, ya reformado en 1934, mencionaba: la educación será socialista y, además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios, para la cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. Así es, Juan. La educación primaria se mantuvo obligatoria y gratuita, pero la reforma estableció que solo el Estado impartiría la educación en los niveles primario, secundario y normal, permitiendo a los particulares hacerlo solo bajo estrictas normas y autorizaciones. El 30 de diciembre de 1946 llega la segunda reforma al artículo tercero de la Constitución bajo el gobierno de Manuel Ávila Camacho. En esta se redefinió el enfoque educativo, promoviendo el desarrollo armónico del ser humano y la solidaridad internacional. Así es. Se estableció también que la educación que imparte el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará sobre todo el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. Cierto, y todavía dentro de lo que es el de una educación laica, la reforma garantizaba la libertad de creencias y mantenía el que la educación también fuera gratuita de toda educación impartida por el Estado. Además, introducía la nación de democracia como un sistema de vida basado en el constante mejoramiento del pueblo. Así es, y en el año de 1980, durante la presidencia de José López Portillo, llega la tercera reforma. Esta reforma reconocía la autonomía de las universidades e instituciones de la educación superior. El artículo tercero reformado en 1980 en su
apartado octavo, dice que las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas. Realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo. Así es, esta autonomía permitía a las universidades determinar sus planes y programas y gestionar su patrimonio, aunque a su vez no eran de un todo autónomas porque tendrían que seguir respetando la libertad de cátedra e investigación. Llega ahora la cuarta reforma que se publicó el 28 de enero de 1992 bajo la presidencia de Carlos Salinas de Gortari. En esta cuarta reforma se reafirmó la laicidad y gratuidad de la educación impartida por el Estado y añadió la obligación de la educación preescolar, primaria y secundaria. Es decir, estas fueron obligatorias a partir de 1992. Así es, Juan. También por ahí en el artículo tercero, en el apartado séptimo, nos dice algo muy importante. Un punto muy importante que debemos destacar, nos dice que toda la educación que el Estado imparta debe ser y será gratuita. Sí, y además incluía este artículo ahora explícitamente el compromiso del Estado de promover y de atender todos los tipos y modalidades educativas necesarios para el desarrollo de la nación. Así es, Juan. Y aquí pasamos con la quinta reforma del año 1993. Esta se promulgó el 5 de marzo, para ser exactos, y también durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari. Esta reforma consolidó la estructura educativa estableciendo la educación preescolar, primaria y secundaria como obligatorias. El artículo tercero, reformado en 1993, decía: todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación primaria y secundaria son obligatorias. Esta misma reforma fortaleció el papel del Estado en la educación, garantizando la gratuidad y laicidad en todos los niveles educativos básicos, y promoviendo la educación superior y asimismo también promoviendo la investigación científica. Ahora, bajo la presidencia de Felipe Calderón, se promulga la sexta reforma al artículo tercero, publicado el 30 de septiembre de 2011. Esta reforma se enfocó en los derechos humanos y el respeto a los principios de no discriminación. Así es, en esta reforma del 2011, el artículo tercero nos dice que todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado impartiría y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman lo que es la educación básica, la cual, junto con la media superior, son de carácter obligatorio. Como notamos ahora en esta reforma, se incluye la educación inicial y la educación media superior como obligatorias. Por eso se fortalece el compromiso del Estado en ofrecer una educación inclusiva y de calidad para todos, garantizando el derecho a la educación desde la infancia hasta la educación media superior. Así es, Juan. Y aquí pasamos al año 2013 con la séptima reforma. Esta séptima reforma se promulgó el 26 de febrero de 2013 durante la presidencia de Enrique Peña Nieto. Esta reforma introdujo cambios importantes en la calidad educativa y la evaluación del desempeño del docente. El artículo tercero menciona la reforma que se aplicó en el 2013 diciendo: el Estado garantizará la calidad de la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el mismo logro de aprendizaje de los educandos. Así es, en esta reforma del 2013 se creó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Este era encargado de evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del sistema educativo nacional. Ahora, el 15 de mayo del 2019, bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, llega la octava reforma al artículo tercero. Esta reforma eliminó el INE y ahora se centra en la inclusión, la equidad y no ya en la calidad, sino ahora en la excelencia en la educación. Así es,
un cambio muy importante en esta octava reforma, como tú lo dices, la excelencia en la educación. Y el artículo tercero nos sigue recalcando que toda persona tiene el derecho a la educación. El Estado, Federación, Estados, Ciudad de México y municipios impartiría y garantizaría la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Aquí, recalcando un poco lo de la sexta reforma, en donde la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica, esto sigue siendo igual, y la media superior, que también junto con la educación básica siguen siendo obligatorias. Así es, esta reforma también establece esa obligatoriedad de la educación superior y promueve una educación con perspectiva de derechos humanos y de respeto a la diversidad cultural. Así es, Juan. Y del 2019 nos vamos hasta el 2021 con la novena reforma, promulgada el 19 de marzo, también durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, donde se introdujeron varios cambios para fortalecer la educación inclusiva y garantizar la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes. La reforma del 2021 en el artículo 3 dice: el Estado garantizará una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo el respeto y la valoración de la diversidad cultural, étnica y lingüística de la nación. Esta reforma busca asegurar que todos los estudiantes, independientemente de sus condiciones sociales, sus condiciones económicas o culturas, tengan acceso a una educación de calidad. Aquí se está buscando más que nada la igualdad de género, para que todos tengan las mismas oportunidades. Así es, y la 10ª reforma se promulgó el 15 de febrero de 2023, también durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Esta reforma ahora se centra en fortalecer la educación intercultural y bilingüe, así como la integración de nuevas tecnologías en el proceso educativo. En esta 10ª reforma, el artículo 3 impartirá la educación inclusiva, intercultural, bilingüe y de calidad, que promueve el uso y la enseñanza de las lenguas indígenas y la integración de las tecnologías de la información y comunicación, las ya famosas TICs. Sí, también subraya la importancia de valorar y preservar las lenguas indígenas en México y asegurar que las nuevas tecnologías estén al servicio de una educación más inclusiva y equitativa. Y ahorita, pues, seguimos con la 11ª reforma del año 2024, del año en curso. Esta, pues, es la reforma más reciente y se promulgó el 8 de marzo. Pues ya mencionando, pues nuevamente bajo el mandato de Andrés Manuel López Obrador, y esta misma reforma se enfocó en la educación ambiental y la sostenibilidad, incorporando estos temas como unos ejes transversales y de mucho auge en todos los niveles educativos. Así es, la reforma del artículo 3 en el 2024 menciona: el Estado impartirá una educación orientada hacia la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente, integrando estos principios en todos los niveles y modalidades educativas. Así es, con esta reforma se busca preparar a los estudiantes para enfrentarlos a los desafíos ambientales del futuro, promoviendo una cultura de respeto y cuidado por nuestro planeta. ¿Cómo ven, amigos? ¿Cómo ven, Luis? Que ahora, a lo largo de más de un siglo, el artículo 3 de la Constitución mexicana ha sido objeto de múltiples reformas, múltiples cambios que reflejan la evolución de nuestra sociedad y los desafíos educativos de cada una de esas épocas. Cada cambio ha buscado mejorar la calidad y la accesibilidad de la educación para todos nosotros los mexicanos. Desde la laicidad y la gratuidad, pasando por la inclusión y la equidad, hasta la sostenibilidad y la integración de nuevas tecnologías, pues el artículo 3 sigue siendo un pilar fundamental en la construcción de una sociedad más justa y educada. Cierto, amigos, compañeros, mi compañero Luis y un servidor, esperamos que este recorrido por la trayectoria jurídica y política del artículo 3 de la Constitución haya sido informativo y enriquecedor. Gracias por acompañarnos en Historia y Ley. No olviden suscribirse y compartir este podcast. Hasta la próxima. Hasta la próxima.